7:23 de la mañana, estamos en Altavoz, estamos de vuelta también en Vital y en Tribu Televisión. Estamos aquí con nuestro invitado. Muy buenos días al doctor Renzo Ibáñez. ¿Cómo es usted? Bienvenido a Altavoz en Vital. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por lo de doctor. Muchísimas gracias. Lo primero, y la noticia es muy importante señalarla. ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión de no permitir que el chofer, que el conductor del cofre del vehículo que utiliza la presidenta Dina Boluarte asista a la respectiva comisión del Congreso para dar a conocer qué pasó efectivamente, si llevó, si transportó o no a Vladimir Cerrón? Bueno, lo primero que me suscita, lo que siento inmediatamente es que hay muchas cosas que este gobierno y en particular el Ministerio del Interior tiene que ocultar. Y si algo tienes que ocultar es porque realmente algo ha pasado o algo temes. Y en ese sentido creo que el gobierno y en particular el ministro del Interior necesita generar algún tipo de gesto para que la ciudadanía pueda sentirse, sobre todo en medio de una circunstancia como la que vivimos hoy en día, ¿no? Con sicariatos, con crimen organizado, con la calle totalmente fuera de control. Incluso ahora en la mañana yo estaba viendo, por ejemplo, que un comedor popular estaba siendo extorsionado y al cual le pedían 20,000 soles. Increíble. En esa circunstancia, tener un ministro del Interior tan cuestionado. Mire, yo conozco al señor Santibáñez de hace muchísimos años. Yo postulé al Congreso por primera vez en el año 2011. Recuerdo que lo encontré en esa elección y me parece que también en el 2016. Y me parecía un buen político en la medida de que era bastante conocedor de sus temas, y me sorprendió verlo también, gratamente, tengo que aceptarlo, como ministro del Interior. Además, ponía muchos puntos sobre las CIES respecto del tema caviar, era bastante confrontacional y creo que era muy interesante como personaje, pero creo que debido a todo lo que ha salido últimamente ha ido perdiendo legitimidad. Tan es así que este conglomerado, este conjunto, esta coalición de gobernabilidad un poco precaria en la que están APP, el fujimorismo y, bueno, por supuesto el gobierno, están que lo sostienen, ¿no? De una manera además desoyente, ¿no? Es decir, totalmente lejana a lo que la población está esperando en este momento, que necesita definitivamente un cambio y una frescura, ¿no? Y una nueva legitimidad en el Ministerio del Interior. ¿Se ha convertido en más que un ministro, en un escudero de la presidenta? Totalmente, y con eso está descuidando una serie de funciones que son inherentes, fundamentales, importantísimas y urgentes para un cargo tan importante como este, hoy más que nunca, ¿no? ¿Y debe salir el cargo? Yo creo que sí, yo creo que ya debería empezar a pensarse un relevo, pero sobre todo porque siento que realmente las cosas se nos están, se está saliendo de control, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que seguramente hablaremos un rato respecto del fiscal José Domingo Pérez, pero fundamentalmente también hay que llamar la atención sobre justamente esta coalición de gobernabilidad precaria que es estos grupos parlamentarios como el Fujimorismo y Alianza para el Progreso, que buscan cierta estabilidad, pero en contra de la expectativa de la población, lo cual de repente nos puede costar muy caro. Una ¿no? estabilidad sin exigir nada a cambio. Sin exigir nada a cambio. Ayer escuchaba a Rosángela Barbarán y luego también una noticia que sacado Altavoz respecto del señor Acuña, ¿no? Que no quieren saber nada para sacar de una censura al ministro. Entonces, ¿en qué está pensando el gobierno y en qué están pensando estos grupos parlamentarios de cara al 2026, que es lo más importante, ¿no? Que va a ser una elección muy polarizada, que no van a entender muchas razones, sino lo que va a entender la población es justamente gestos, y son justamente estos los que no existen en este momento. Renzo Ibáñez, pero no se trata solamente de gestos, se trata de acción decidida, porque obviamente no se puede tolerar más sicariato, no se puede tolerar más delincuencia. Mañana, por ejemplo, los transportistas ya han anunciado una movilización, una paralización, que esto va a afectar obviamente a la ciudadanía que requiere transportarse. En esta situación, en todo caso, ¿qué hacer con el ministro que, según la ciudadanía, no hace absolutamente nada?
bueno, como te vuelvo a repetir, ¿no? Cuando me refiero a gestos, me refiero a acciones contundentes que demuestren y que comuniquen a la población de manera efectiva. Y creo que eso no lo vamos a encontrar en los próximos días, ¿no? Y lo que va a generar además es una frustración enorme. Y lo que no está haciendo en este momento el alcalde de Lima lo están haciendo justamente sicariato, ¿no? Que es además generar algún tipo de cierto alivio en el tráfico, porque muchas empresas de transporte público no están saliendo por culpa justamente de la extorsión. Entonces, es una situación muy, muy, muy complicada y por supuesto no veo a la presidenta Dina Boluarte tener algún tipo de claridad al respecto, ¿no? Se dice mucho. Perdóname, y es que no se puede tolerar aquí un comedor popular. Eso es terrible, a mí me ha sensibilizado muchísimo. Gente pobre, o sea, y además en Trujillo, seguramente lo sabes, a un condominio están extorsionando, los vecinos tienen que pagar 50 soles por su tranquilidad. Mira, lo de Trujillo es calamitoso, pero además frustrante, decepcionante y hasta con alguna una dosis bastante alta de rabia. El presidente regional o el gobernador regional, que es el señor Acuña, ¿no? Que prácticamente ha dejado al libre albedrío a toda la delincuencia, al crimen organizado, al tráfico del oro, a la minería ilegal, hacer lo que le da la gana en esa gestión, es aquel que no está de acuerdo con la censura del ministro del Interior, que en este momento lamentablemente tiene que preocuparse primero por chalequear a la presidenta y en segundo lugar por cuidarse él mismo. Entonces no está en condiciones para poder hacer las cosas que corresponden, y lo dice quien en este momento está haciendo una acción y una gestión totalmente deficiente respecto de los trujillanos, y eso los peruanos no lo podemos permitir, a que levantar la voz de protesta, ¿no? Sobre eso, César Acuña, de tono burlesco, dijo: la región está como la Vallejo, en baja, y esto porque no ejecuta su presupuesto para temas como seguridad. Imagínate, hasta con esas bromitas, ¿no? Que realmente generan y causan indignación. Contubernio por parte del gobierno y el Congreso. Tú has señalado, efectivamente, las bancadas están apoyando a la presidenta Dina Boluarte. Sí. Pero ¿no crees que existe ya cierto atisbo de fricción al no haberle permitido a la presidenta Dina Boluarte que viaje a Estados Unidos? A ver, ese gatopardismo, pues, ¿no? Hay que cambiar un poquito para que no cambie nada. Entonces, yo supongo que, mira, al final estas alianzas son, como vuelvo a repetir, precarias. En cualquier momento van a tener fricciones, tensiones y resquebrajamientos, porque van a pasar probablemente al ataque y van a desconocer todo lo que han hecho ellos de cara al 2026, ¿no? Con lo cual la ciudadanía y sobre todo el electorado en esta fecha tiene que estar muy, muy atento, para que todos aquellos que han hecho irresponsabilidades, que no han estado comprometidos con el curso de la nación, que no han sido lo suficientemente responsables, en fin, cumplan y asuman, ¿no? lo que corresponde. Para mí particularmente, el señor Acuña debería asumir un castigo electoral. Ojalá que no pase la valla. Nos ha metido además una bancada de la peor en este momento, para empezar, el presidente del Congreso, pero además hemos tenido un violador, muchos sueldos, en fin, una serie, etcétera. Prácticamente casi toda la bancada que ha metido al Congreso tenía algún cuestionamiento o alguna ilicitud. Entonces, eso debemos hacerle recordar. ¿Qué cosa es Alianza para el Progreso? ¿Es un partido? ¿Es un club de amigos? ¿Es una empresa? Yo creo que es un mecanismo para concretar una aspiración personal de una sola persona, ¿no? Que es el señor Acuña. El señor tiene dinero, tiene cierto triunfo en algunos aspectos de la vida, entonces ha querido complementarlo con la política y tener poder. Supongo que eso era un poco la expectativa, y alrededor de eso se ha ido construyendo esta organización, a la cual no le puedo llamar, por supuesto, partido político, ¿no? No concibo en mi cabeza que dentro de APP haya antiacuñismo, ¿no? O que haya alguna tensión entre una facción que no sea los Acuña y qué sé yo, como pasa así en otros partidos, aunque a veces parezca no tan interesante. Sí, la presidenta Dina Boluarte ha señalado con claridad, ayer ha enviado un mensaje a los detractores, como tú en este momento posiblemente, dice que a las mentiras y a las críticas le respondemos con más trabajo. ¿Qué le dirías? Que no nos ha respondido nada, ¿no? Trabajo, ¿no? Que no hay, claro, ¿cuál es el trabajo? Nuevamente, es decir, hay un gran problema que tienen lamentablemente los gobiernos hoy en día, y ese es el problema de la política en general, que no hay políticos comprometidos ni políticos formados, ¿no? La señora de repente ha tenido
algunas iniciativas por ahí, pero probablemente no sabe lo que es la política con P mayúscula. Y otras personas, como por ejemplo el caso del actual alcalde de Lima, nuevamente, ¿no? Que creo que le falta comunicar muchas cosas y sobre todo dedicarse a cosas bastante puntuales, ¿no? Que son además de la expectativa de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, hay un problema de comunicación, pero también hay un problema de gestión porque no se están dando cuenta cuáles son las prioridades del país. Así es. Y hay otro problema fundamental en el caso de la presidenta, ¿no? Que tiene que además que defenderse, ¿no? Y en el caso de Rafael López Aliaga, anunció ya la intención de crear una suerte de GEIN, de Grupo Especial de Investigación, para poder de alguna manera atacar, digamos, los focos de la delincuencia. ¿Qué opinas? A ver, nuevamente, no sé si es labor de la lo digo en condicionante porque probablemente uno pueda meterse en eso, sí, porque, a ver, tratas de colaborar con la policía y qué sé yo, el serenazgo, pero la verdad que es una situación bastante limitada lo que puede hacer entre sus funciones el alcalde de Lima, por más coordinaciones que tenga con otras alcaldías a nivel regional o de la municipalidad o de Lima metropolitana. Pero no es la labor fundamental de un alcalde, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el país, que tiene Lima en este momento es el problema del tráfico. Y como te vuelvo a repetir, quien lo está solucionando no es el alcalde, sino los extorsionadores. Entonces, claro, sí hay un problema de inseguridad ciudadana, pero fundamentalmente me parece que hay un problema de gestión, de mala comunicación en este momento del municipio, pero creo que hay otras aspiraciones que no se condicen con la propia gestión. Tengo la sensación de que el señor López Aliaga lo que quiere es hacerse algunos puntos para postular a la presidencia de la República, lo cual me parecería sumamente irresponsable. ¿Tú sí crees que va a renunciar a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia? No lo sé, pero pareciera debido a su actividad, ¿no? A su actitud. O sea, no sé qué tiene que ver nuevamente el municipio. A ver, es cierto que hay algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo el caso del Hospital de la Solidaridad, cuando lo haces de manera inteligente, lo puedes proyectar, ¿no? de una manera más o menos efectiva, como lo hizo Castañeda en un momento. Seguir con eso me parece fundamental. Es un gran apoyo social que tiene en este momento los limeños. Pero de ahí a buscar recursos y darles viabilidad a los comedores, a las ollitas comunes, me parece que no es necesariamente el gran objetivo. Lo otro, tampoco pelearse con de frente, en el caso de los peajes, que me parece que debería haber sido por cuerdas separadas, pero parecía que la gestión del alcalde tenía eso fundamentalmente, ¿no? Como uno de los puntos sustanciales, mientras los limeños tienen de 2 a 3 horas para llegar a sus trabajos y para regresar a sus casas. Entonces, creo que no hay prioridades en este momento en el municipio y son cosas que deberían reevaluarse de cara a los 2 años que faltan, ¿no? Así es, estamos en Vital, estamos en Altavoz, estamos en Tribu TV 7:37 de la mañana. Señor Ibáñez, el alcalde de Lima en su momento inauguró la playa artificial de Lima, en San Juan de Lurigancho. Eso está abandonado, por ejemplo. ¿Esto qué evidencia, digamos, en la labor del alcalde en este momento con este tipo de obras? Yo trato de entender porque, a ver, yo voté por él, por supuesto, de ninguna manera hubiera votado por Urresti, pero, a ver, trato de entender de que quiso tratar de sacar algunas cosas inmediatamente. Y se encontró con esto que la verdad que fue como que a la gente no sé si le generó algo, bueno, generó muecas, ¿no? En todo caso de sorpresa, pero ese es el gran problema de gestionar las cosas a trompicones y de no tener clara sobre todo la política. Y claro, una cosa es el aspecto privado, cuando tú eres gerente, tú eres presidente, tú eres dueño de una empresa, entonces las cosas se hacen como tú quieres y muchas veces los tiempos no responden o responden a lo que tú esperas. En el caso público, muchas veces los tiempos son un poco ajenos, son complicados y tienes una serie de obstáculos que pueden haber generado algún tipo de tensión o de estrés en el alcalde para tratar de sacar cosas inmediatamente, ¿no? Y creo que fue, si no un error, por lo menos un desliz que no le dio la seriedad que correspondía, sí, ¿no? En este momento muchos personajes señalan como una cualidad el hecho de no ser político. ¿Ves en eso una cualidad? A ver, el gran problema es que, y lo digo convencido, por supuesto, con el sesgo que corresponda, que la última vez que se creció
en el Perú de manera sostenida a registros de 7, 8, 9% fue cuando un político estaba en el poder, y ese fue Alan García, desde el año 2006 a 2011. Las cifras te avalan, ¿no? Y se redujo la pobreza, se redujo la extrema pobreza, se redujo la desnutrición. Fuimos un país declarado haber sido liberado de la de la desnutrición crónica, por ejemplo, ¿no? Y del analfabetismo, incluso se pusieron banderas. Pero creo sí fundamental recordarle a la población que son justamente los políticos, aquellos que tienen realmente compromiso social, con ideas, con ideología, doctrina, con pensamiento, con programa, con proyección, con un plan histórico que cumplir. Aquellos que realmente pueden y tienen la capacidad de poder proyectar un país en el futuro. Y claro, cuando vienen de otras esferas que no son necesariamente la política, porque la política necesita oficio, ¿no? Y ese oficio implica tener cierta paciencia para poder analizar y hacer gestión, ¿no? Porque hacer gestión, como sabes, o sea, cada política pública que tú ejerces, ejecutas, a unos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Entonces uno tiene que superar una cosa que acá se ha dicho bastante, ¿no? La decidofobia, ¿no es cierto? Que es lo que ha generado lamentablemente la parálisis del Perú. Lo que ha venido después ha sido una cantidad de gente totalmente ajena a la política, o algunos muy políticos, pero sin estas cualidades que se necesitan para poder dirigir el Estado, y lo que ha hecho es finalmente la parálisis de la nación. Te lo preguntaba porque he escuchado a varios precandidatos presidenciales decir: yo no soy político, y quiere venderse como la propuesta anti-establishment. Claro, sí, pues creyendo que eso va a calar en la población. Es un tema de marketing político, supongo, ¿no? Pero cuando aterrizas en las cifras, aterrizas en las cosas reales, te das cuenta que hemos pasado por una etapa de antipolítica dentro de la democracia, porque la última vez que tuvimos antipolítica fue con Alberto Fujimori, y la mayor obra de Alberto Fujimori es el antifujimorismo. Y lamentablemente todo lo que se pudo conseguir en algún momento terminó lamentablemente destruyendo. ¿El antifujimorismo es el partido más grande del Perú? Probablemente, como lo fue en algún momento el antiaprismo, ¿no? Todo va a estar en función a cómo se crezca, ¿no? Estoy seguro que probablemente el 2026, cuando el APRA nuevamente suba a nivel electoral, tendremos un antiaprismo correspondiente, ¿no? Y es así, es un poco la lógica del Perú desde el inicio de la República, ¿no? Renzo Ibáñez, estás hablando de un político de Alan García que en su momento posibilitó crecimiento de la economía del país y obviamente aminoró, redujo la pobreza extrema y la pobreza en el país, y esto lamentablemente ha crecido debido a la inacción de los diferentes gobiernos. Mira, casi 30% ya. Y esto a pesar, fíjate, de cómo se está comportando la economía en el país. Ahora hemos tenido un repunte de más o menos 4.4. 4.47. A nivel de crecimiento los económico. expertos dicen que es un rebote, en cierto modo. Sí, pero han habido dos factores fundamentales, ¿no? En un principio, por ejemplo, el crecimiento de hace más o menos 3 meses se debía a actividades como, por ejemplo, la pesca, la minería y qué sé yo, ¿no? Y que son, digamos, actividades grandes pero relacionadas con los recursos. Y ahora más bien este crecimiento tiene que ver un poco con el consumo, la manufactura, un poco hay un cierto aumento del crecimiento del empleo. Es decir, la economía peruana se va moviendo, se va dinamizando, pero tiene lamentablemente un gobierno que paraliza, que no tiene idea de qué cosa hacer. O sea, me imagino yo que si tuviéramos un gobierno mucho más sensible y con un impulso real de la obra pública, que es finalmente la que lidera la inversión privada, porque por cada sol que invierte el Estado, por lo menos 4 o 5 soles invierte el aparato privado. Y eso es fundamental porque ahí tienes que atacar bastantes cosas, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es el tema de la delincuencia, el sicariato, el crimen organizado, que es lo que frena finalmente los ímpetus, las intenciones y sobre todo el emprendedurismo tan natural en la idiosincrasia peruana, ¿no? Si no se ataca la delincuencia, si no se ataca directamente las extorsiones, obviamente las personas que quieren invertir en un pequeño negocio, que quieren generar empleo, no lo van a hacer, se abstienen. No, y lo que hace es finalmente bajar la creatividad, la aspiración natural que tienen los ciudadanos para poder hacer empresa, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que llamar la atención, porque es bastante injusto, sobre todo porque podríamos salir de esta crisis, ¿no? Si es que se hacen las cosas como corresponden.
Renzo, ¿tú qué opinas? ¿Hay un doble rasero en la Junta Nacional de Justicia? Absolutamente, ¿no? Salió el señor de la ASA el día de ayer a pedir, a decir que el investigado José Domingo Pérez merecía, ¿no? El debido proceso, ¿no? Pero eso Cosa no- que pero no es- se mostró, no pasó Claro. cuando sucedió lo de la señora Patricia Benavides, que además los elementos de prueba eran unas fotocopias, Ujú. ¿no? Y unos dichos. Por supuesto, ya después la investigación devino en otras cosas, pero en ese momento hubo una reacción absoluta por parte del conglomerado mediático Caviar, que generó presiones, y por supuesto los señores de la Junta Nacional de Justicia, que ya sabemos qué colores tienen, hicieron lo suyo, ¿no? Inmediatamente se procesó y se les suspendió en principio por 6 días. Entre líneas, ¿qué nos quiere decir? Que sí se merece él un debido proceso, que el resto de ciudadanos no se merecen un debido proceso, o de autoridades en todo caso. Yo creo que quieren calentarlo como si fuera como que así debería ser, ¿no? Pero eso no ha sucedido siempre. O sea, a ver. No debería tener un debido proceso. Debería tenerlo, ¿no? Ajá. Pero Es por un derecho supuesto, de es un todos. derecho, es inherente, es obvio. Es obvio. Es Pero a él no se le implícito. estaba, Pista, además. a él no se le estaba preguntando si es que hay debido proceso o no, porque eso se supone que es obvio. Claro. A él lo que se estaba preguntando, qué acciones se deberían hacer en función a una situación tan complicada como la que está pasando el investigado Pérez, ¿no? Sin embargo, se cuestiona ese doble rasero, obviamente. Por supuesto, porque se nota que existe una lógica para determinados personajes y otra para otros. A ver, lo que da cuenta es que el sistema de justicia en principio no está respondiendo a las aspiraciones de la gente, ¿no? La justicia no es justicia porque justamente las instituciones no están haciendo su trabajo, y particularmente la fiscalía, que había sido mostrada por los Caviares, lo digo directamente, como si fuera una isla de eficiencia donde estaban los funcionarios más probos del Estado. ¿Por qué? Porque ellos justamente la tenían tomado. Ves que hay temas tan terribles como lo que estamos viendo ahora con el señor José Domingo Pérez. Una cosa que me parece alucinante es que este señor sigue investigando un caso como el caso Cócteles, donde hay una serie de personajes que no tienen nada que ver con el tema, los han arrastrado a la investigación y tienen sus cuentas totalmente bien hechas. El señor Briceño ayer, por ejemplo, en el programa de Milagros Leiva lo estaba escuchando y decía, yo no tengo ningún sol de desbalance Y no patrimonial. conozco los computados. Y no tiene ningún problema, y sin embargo este señor que sí tiene desbalance patrimonial, por lo menos en esta etapa de la investigación, y ya debería pasar a una etapa preparatoria, pero No, ya me parece culminó la que eso- preliminar, tiene que sí, ya pasar a la ya preparatoria. tiene que pasar a la preparatoria. Entonces, ¿cómo es eso, no? Él va a poder hacer las cosas como corresponde, tiene la legitimidad para hacerlo, y por último la legalidad para hacerlo. Y ahora respaldado también por Eduardo Salguana, quien es el presidente del Congreso de la República. Eso se evidencia además el apoyo de APP. Sí, El respaldo. o sea, me parece bien en ese sentido, es decir, ya la separación debería estarse dando, es un escándalo real, aunque algunos dirán, bueno, son 150,000, vamos a ver, no He es visto en tu tanto, Twitter que mucho. has tenido una con Este, Ángel Páez, me parece que has tenido una claro, pues, controversia. porque yo me imagino ellos, si se tratara de otras personas a las que no quieren, inmediatamente hubieran sacado los cuchillos para comenzar a decapitar personas, ¿no? Y empieza la Revolución Francesa nuevamente. Entonces, el régimen del terror, porque bueno, en fin, maldito, corrupto, ¿no? Y acá estamos hablando de 131,000 soles que están bastante bien acreditados, por lo cual además no creo que sean solo 131,000 soles. Probablemente sea muchísimo más. El abogado Andy Carrión ha señalado que podría tener una sanción, una pena de 8 años de cárcel si es que es hallado culpable. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo primero que se está discutiendo algo como eso sobre un fiscal que tiene a su cargo investigaciones muy importantes en el país Emblemáticas, además. y que además es una queja más a todas las quejas que ya hemos venido escuchando, ¿no? Una de ellas es cómo hacer para que unas personas sean procesadas por algo por lo que no ha sido delito y nadie se le mueva un pelo dentro del sistema de justicia, porque todos estamos gritando, esto no puede ser posible jurídicamente, por una cuestión de sentido común, ese juicio no debería existir, ¿no? Sin embargo existe, se le sigue dando presupuesto, se le sigue dando oxígeno mediático,
y este señor siga avanzando. No solamente eso, sino que han ocurrido una serie de casos con una enorme injusticia, con una premeditación, alevosía, ventaja, precipitación, para tratar de poner a la gente en prisiones preventivas, para humillarlas, y algunos no se dejaron, como el caso del presidente Alan García, que finalmente al que se orilló a la muerte, ¿no? Porque no iba a permitir que la figura de la presidencia de la República, la banda presidencial, y sobre todo el pretender humillarlo pueda suceder. Entonces, es esa protección que él le dio a la banda presidencial hizo que lamentablemente ya no estuviera con nosotros. Pero eso lamentablemente se gatilló a través de una fiscalía que estaba tomada, politizada, y que buscaba justamente destruir a los enemigos de un sector del Domingo país. Pérez, Rafael Un Vela sector político. y Gorriti son investigados preliminarmente por el cerco que presuntamente le tendieron al expresidente Alan García. ¿Tú crees que en efecto ellos orillaron a la muerte del exmandatario? A ver, yo creo que el presidente Alan García tenía una decisión tomada. El tema eran los tiempos. Me hubiera encantado que eso no hubiera sucedido, por supuesto, pero el día que se decide la prisión preventiva o la prisión preliminar de Alan García, con eso se estaba decidiendo de alguna u otra manera la muerte también del presidente Alan García. Y creo que está clarísimo que buscaron cercarlo. El objetivo era destruirlo, humillarlo, sin importar las pruebas, sin importar la ciencia jurídica en general. Claro, su problema fue que vino desde España a rendir declaraciones cuando le recomendaron que no lo hiciera, ¿no? Pero en ese momento le dictan impedimento de salida del país, sí. Y a todo va como una retahíla de situaciones desafortunadas y finalmente acabó en lo que acabó, lamentablemente. Y lo triste de todo esto es que si se lo hacen a un expresidente de la República, se lo pueden hacer a cualquier ciudadano de a pie. Y yo creo que la lección de lo que pasó con Alan García tiene que ver con cómo se transforma este poder judicial en un poder judicial que realmente mire los problemas de la gente y los resuelva dentro del ámbito que corresponda. ¿Y por qué crees que regresó de España Alan García? ¿Porque confiaba todavía en la justicia peruana? Porque confiaba en él, confiaba de alguna u otra manera en la justicia, confiaba en finalmente en el juicio histórico, en el buen juicio histórico que se le hará. Y lo otro era permanecer escapando de una justicia que iba a buscar por todos los medios tratar de destruirlo. Así que él, con lo cual además estaba demostrando también su inocencia, ¿no? A pesar de que le habían dicho no vengas. Quien sabe que delinquió lo hace como lo hizo Toledo, ¿no? Te vas. ¿Qué opinión tienes tú sobre lo señalado en su momento por Jaime Bailey? Él atisba, señala que el expresidente Alan García estaría vivo y es más, estaría en Suiza. ¿Qué le responderías? Bueno, a ver, hay que entender al señor Bailey que en principio él es un literato, es un escritor, ¿no? Él vive un poco de la fantasía y necesita avivar esa fantasía. Estoy seguro que en cualquier momento saca un libro sobre el respecto. Así que está él preparando la clientela. El escenario para la venta del claro libro. que sí, no tiene ningún sentido, pero aún así, en todo caso, hay que ver las cosas en términos positivos. No suelo ver yo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Eso nos enseñó Alan García, a ver las cosas con entusiasmo. Y creo que la gente que piensa que Alan García está vivo, de un lado, es un tributo a su inteligencia. Y en el segundo lugar es una suerte de un personaje tan importante, tan impactante para la historia del país, que su desaparición en el proceso del duelo todavía está en negación, ¿no? Entonces mucha gente no procesa de que Alan García ha sido tan íntimo, ¿no? Y tan íntimo del país, ¿no? Entonces todavía no procesa esta desaparición. Y por último lo ponen al mismo
al mismo nivel de Elvis Presley, Michael Jackson. Renzo Ibáñez, ¿qué futuro se acerca para el APRA? Obviamente de cara al 2026, ¿cómo están trabajando ustedes entre las bases? ¿Qué están haciendo al respecto para, de alguna manera, aglutinar a la gente que pueda confiar, esta vez posiblemente, en el partido aprista? Yo no creo que sea posiblemente. Yo estoy absolutamente seguro de que las cosas para el partido van a mejorar contundentemente para el año 2026. Este es un partido político, con lo cual se aleja totalmente los partidos personalistas de los partidos con dueño, por lo cual hay tensiones internas, hay competencia, hay elecciones, hay formas de ver finalmente incluso la propia ideología. Entonces hay discusión interna y ebullición política, y eso va a tomar un tiempo, pero estoy seguro que ordenándonos con las ideas rectoras de Víctor Raúl Haya de la Torre, la justicia social, pan con libertad, la democracia económica, como nosotros lo llamamos, la democracia integral, que no solamente ve al ciudadano como un elector, sino ve un ciudadano que necesita elementos básicos para poder subsistir, como por ejemplo agua, luz, comunicaciones, en fin, ¿no? La democracia que también se traduce en los servicios básicos que le dan dignidad a la población, que son fundamentales esas ideas, y por supuesto con un programa ad hoc para el 2026, estoy seguro que seremos los grandes triunfadores de la jornada que viene. 7:58 de la mañana, Alisa Durant. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones? Sabemos que se está dando ahora la Asamblea General de la ONU, estos días hay varios eventos al respecto. Milei acusa a las Naciones Unidas de imponer una agenda de corte socialista. El presidente insta además a los demás países a abandonar esta Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, por considerar que proponen soluciones que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. A ver, yo creo que, mira, por principio, creo que los países deben pertenecer a instancias de coordinación internacional, y en particular el APRA, que fue además con Víctor Raúl Haya de la Torre convocado como parte de uno de los sabios que finalmente engendraron lo que se llamó luego las Naciones Unidas. Lo convocó la viuda de Franklin Delano Roosevelt en el año 1947. Entonces sí creo que debe haber una comunidad de naciones que coordine, que genere ciertos sentidos comunes en función del desarrollo de los estados. Es cierto que puede haber discusiones, pero habría que ver también que la superación de la pobreza, el cambio climático y en fin una serie de etcétera, que son cosas fundamentales también, creo que son positivas, ¿no? Claro, yo entiendo que hay una agenda que pareciera estar soterrada por parte de un sector progresista y que ha tenido cierto triunfo en estos niveles internacionales, pero todo es discutible, ¿no? Claro, el señor Milei tiene pues estos a veces excesos que son propios además de una Argentina que necesitaba este impulso para poder volver al redil, ¿no? Pero creo que hay que tomarlo con la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene muchos puntos, habría que discutirla cada una de ellas, ¿no? Y creo que todo tiene finalmente su punto medio, y además no tienen por qué imponerse de buenas a primeras. No estamos en un espacio imperialista, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de naciones, de países que se juntan y que buscan sentidos comunes, y hay que discutir las cosas. Y acerca de la invitación y participación a estos gobiernos que son autoritarios, que son como el de Venezuela, como el de Cuba, ¿qué opinas al respecto a esta convocatoria de estos países que son tan cuestionados, sobre todo Venezuela, que al día de hoy todavía no se reconoce el triunfo que ha tenido, la pérdida de Maduro? A ver, en el caso de las Naciones Unidas, lo único que tienes que hacer es simplemente ser una república, ¿no? Y de ahí las demás distinciones pasan ya por otros organismos, y particularmente creo en el organismo regional, ¿no? El caso de la OEA, por ejemplo, debería ajustar las clavijas para buscar que los países no se alejen de determinados cánones democráticos, y creo que eso es lo que se le ha escapado a este organismo, ¿no? De cómo ser mucho más severo para poder condenar lo que ya sabíamos desde un inicio, incluso desde la época de Chávez, de que eso se está convirtiendo en una dictadura.
Entonces, creo que ahí hay que revisar los mecanismos para poder buscar algún tipo de cortapisas para que las naciones no se alejen del redil democrático, institucional, republicano, ¿no? de diversidad, de alternancia en el poder, de separación de poderes que son fundamentales en la democracia, pero a la vez creo también hacer que la justicia a nivel interamericano también deba tener algún tipo de reformas, ¿no? Porque tal como estamos en este momento, la Corte Interamericana ha sido tomada absolutamente por un sector ideológico. Deberían pronunciarse entonces en la ONU acerca de esto. Por supuesto, pero para eso creo no va a pasar porque creo que está tomada ideológicamente, así que hay que buscar una reforma para mejorar esa instancia, ¿no? Y ser más objetiva. Muchísimas gracias, señor Renzo Ibáñez, politólogo, gracias por estar aquí en Altavoz. Muchas gracias a ustedes. Gracias.